Mi nombre es Ruth Belchoque y vamos a el día de hoy presentar el webinar sobre el modelamiento implícito de betas y el uso del Ribbon Geology. Bueno, muchos de ustedes y algunos quizás no están familiarizados, pero esta es el screen de nuestro software del estudio RM. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el modelamiento implícito y adicionalmente sobre el uso de algunas herramientas que tiene el Ribbon Geology, ¿no? Este ribbon ha sido adicionado en la última versión, la 1.6. Entonces, anteriormente no se contaba y lo que se busca con esto es tener la configuración toda para hacer el diseño. Entonces, ¿cómo activamos el Ribbon Geology? Lo primero que les voy a mostrar es la herramienta para la generación del modelamiento implícito. Entonces, nosotros activamos el Ribbon Geology y activamos la ventana en Surface, la creación de superficies de vetas, ¿no? Entonces, cuando abrimos nos va a aparecer la creación de vetas y vamos a tener esta definición de cuadro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este punto? En la primera parte, que es la selección de datos, en la segunda vamos a tener que elegir nuestro archivo de drill holes. Bueno, vamos a tener una columna, nosotros podemos elegir el tipo de litología, o si es alfanumérico, o si tenemos archivos numéricos, también tenemos la opción para elegir la columna, los valores, el identificador de la estructura que ustedes quieren modelar, la definición de la incertidumbre. Hay un panel de control de secciones que te permiten avanzar. Y como output tenemos para generar las superficies de la caja techo, hanging wall, o de la caja piso, ¿no? O ambos, ¿no? Y esto ya es básicamente la generación de objetos de salida. Bueno, como segunda parte, les he mostrado esta parte y esta, ¿no? Pero también tenemos herramientas que nos ayuden a diseñar y a mejorar nuestro modelo. Entonces, tenemos la edición de muestras, podemos adicionar puntos y líneas de tendencia, podemos hacer una configuración de límites y también determinar la longitud de la continuidad y la potencia, ¿no? Entonces, aquí ya se muestra cómo hemos generado, el cual los voy a mostrar ahora. Entonces, como les mencionaba, lo que necesitamos es un archivo de drill holes, ¿no? Este es mi archivo de drill holes. En este caso tenemos el identificador de sondaje y ahora vamos a usar para este ejemplo la columna litología. Pero también ustedes pueden usar, si tienen codificados por números, el NLIT, ¿no? Entonces procedo a cargar. Ya tengo seteado mi litología y el número de sondaje. Y seguidamente, como ya tenemos aperturado la creación, nos va a pedir un archivo de sondajes, el que he cargado. Y acá lo que les mencionaba, ¿no? Acá podemos utilizar la litología que les mostraba en la tabla, que era alfabético. Y tenemos todas las litologías, ¿no? Basalto. Y cuando ustedes eligen, automáticamente va a identificar el inicio y el fin. Brecha,
Silverstone. Y también, como les mencionaba, ¿no? También pueden usar caracteres numéricos. En este caso, el NLIT. Este es el Silverstone, ¿no? El número 2. Y las brechas. Entonces, para desarrollar este ejemplo y no sea mucho más sencillo, vamos a utilizar el LIT. En este caso vamos a modelar el Silverstone. Entonces, como ven, automáticamente ha seleccionado. ¿Qué significan los puntos rojos? Hace un momento les decía, ¿no? De los puntos rojos. Son la caja techo, que lo reconoce automáticamente, y los puntos verdes serían la caja piso. Entonces voy a una vista en planta. Entonces, para explicarle la perforación en estas secciones, porque este es un sondaje de superficie, ahorita voy a cargar la topografía, entre sección de perforación son 25 metros. Yo voy a generar una sección en este punto, le voy a decir norte-sur. Entonces ya generé mi sección y para que tengan una idea de qué es de superficie, voy a cargar la topografía. Entonces acá está la topografía, pero necesitamos filtrar, entonces voy a aplicar el clipping. Como les decía de que tenemos que usar las secciones entre los sondajes están cada 25 metros, nosotros vamos a movernos o queremos ver el clipping a 1250. Voy a poner 13 en este caso. Bueno, ahora, les mencionaba hace un momento de los controles que tenemos, ¿no? Entonces, nosotros podemos editar muestras. También lo que podemos hacer es definir los límites, hasta dónde se van a extender, ¿no? Nuestra generación automática de nuestro volumen, nuestra wireframe. Podemos determinar la longitud de la continuidad y también nos permite identificar o poner la potencia máxima o mínima con la que consideres, ¿no? Puedes hacer que se expanda o simplemente removerlo, ¿no? Debajo de esta, por ejemplo, vamos a probar. Voy a poner en este caso a 1 metro. Entonces, les mencionaba de que nuestras secciones están cada 25 metros. Entonces, si ustedes ven, todo lo que está seleccionado dentro de este campo correspondería a la litología Silverstone. En todas las secciones está seleccionado automáticamente. Entonces vamos a ejecutar primero sin considerar sin considerar puntos adicionales o líneas que nos permitan hacer la tendencia de la generación para el wireframe. Entonces ejecutamos. Ya nos generó la wireframe.
El alcance máximo que lo dio fue de 68 metros y la continuidad si buscaba 100 metros, pero también pusimos una condición. Como esto pondera entre los dos puntos, si encuentra una potencia mínima de 1 metro, lo que va a hacer es remover todo lo que continúa aquí, ¿no? Entonces, vamos a ver que esto ha sido en todas las secciones. En las que están juntas, obviamente que no, porque lo que he hecho es determinar la continuidad entre sondajes y he hecho la unión, ¿no? Y ahora acá también tiene que ver la incertidumbre. La incertidumbre va de 0 a 1. 0 significa de que mientras va a ser lo más próximo posible al límite de la litología. Y uno va a intentar ajustar con respecto a las otras muestras, ¿no? En este caso, con respecto a los sondajes. Entonces, si nosotros revisamos, en otros puntos se ha sido cortado, pero esta es la forma automática como genera. La pregunta sería si nosotros podemos editar esto. Entonces vamos a ver, vamos a trabajar en esta sección. Esta es la primera wireframe que nosotros hemos generado. Ahora vamos a darle otra condición. Estuve revisando y la profundidad, la potencia que tiene, la mínima es 4,50 metros, ¿no? De esta muestra. Entonces lo que tendríamos que hacer es, vamos a poner como ejemplo, vamos a poner la potencia mínima o grosor 4,5, pero ya no le vamos a decir de que remueva. También le podemos decir de que expanda. Esto significa de que cuando encuentre esa potencia mínima, lo que va a hacer es mantener esa potencia mínima para hacer la conexión, para darle continuidad y que la wireframe se genere con la ayuda del sondaje más próximo, ¿no? Entonces, ahorita tenemos el Vein Surface. Entonces, estamos poniendo ahora 4,5, expandir. Mantenemos la longitud del segmento, que ha sido automáticamente, y la continuidad en 100. Ok, generamos de nuevo. Lo que les explicaba, ¿no? Hace un momento habíamos puesto la condición de 1 y que remueva debajo. Entonces, en el modelamiento implícito, lo que hace es juntar como discos alargados, pero lo que siempre trata es de cerrar los discos, ¿no? En este caso, ya cuando en la primera corrida que le hicimos, pusimos el valor de 1 y le dijimos de que debajo de este valor de la mínima potencia 1, remueva. Entonces, lo que hizo el software es, ok, llegó a esta potencia de 1 metro, cada uno de esos son 25 centímetros. Cuando llegó a 1 metro, hizo remover todo. Y lo mismo pasó acá. Pero ahora, en la segunda corrida que hicimos, yo le puse otra condición. Le dije, te voy a dar una potencia mínima de 4,5, pero lo que vas a hacer es expandirlo. Entonces, eso es lo que he hecho. Entonces el disco estuvo cerrándose y cuando llegó a 4,5, lo que he hecho es mantener esa potencia. Incluso aquí, ¿no? Si nosotros vemos, la segunda que hemos creado, el Vein Surface 2, entonces se ha mantenido, ¿no? Y esto podemos verlo en todas las secciones. Como les mencionaba, nos estamos moviendo cada 25 metros. Aquí también ha pasado eso. En este ejemplo también. Pero adicionalmente, quizás no me agrade tanto las formas caprichosas que tiene.
Entonces quizás lo más lógico sea juntarlo por esta parte, ¿no? Entonces también tenemos herramientas para determinar o para ayudar al software a que ayude a reconocer cuáles son los límites. Entonces para eso vamos a empezar con la primera sección. Entonces yo le digo al software, ahí voy a empezar a utilizar, adicionar puntos, ¿no? Entonces, o también puedo adicionar como muestras. Para la sección que estamos en este momento, voy a adicionar muestras, ¿no? Y en las otras vamos a probar las líneas. Por ejemplo, voy a adicionar una muestra. Eso sí, el primer punto tiene que ser la caja techo y el verde es la caja piso. Es por eso que la diferencia de color, ¿no? Entonces yo lo puedo decir que respete esta potencia. Acá también me parece que pierde el sentido. Quizás solamente sea de aquí. Y esto va a variar dependiendo del conocimiento de cada geólogo, ¿no? Que conozca su yacimiento. Y para apresurar esto, quizás también tienen secciones, las clásicas, ¿no? Pueden referenciar las imágenes, pero ya no van a estar digitalizando, sino simplemente poner puntos de referencia. Y aquí yo creo que sí lo mantenemos. Pasamos a la siguiente sección. Acá también no me gusta mucho esta parte, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, le puedo adicionar un string. Yo le digo, no quiero que vaya en esa posición, sino que vaya de acuerdo a esto. Igual que quizás aquí me parece muy sesgado, también igual le digo, ¿no? Voy a forzar al software a que haga eso, ¿no? Porque lo que está haciendo es automáticamente y necesita de los geólogos para mejorar la interpretación. Aquí también no se respeta la potencia. Quizás también podamos adicionarle. Y le hemos agregado, hemos agregado. Ah, ya, esta también. Como que no se ve muy lógico hacer esto, ¿no? Tenemos, geológicamente esto sería imposible, porque tenemos potencia aquí y aquí, sería imposible que pase esto, ¿no? Podríamos darle un mejor ajuste. Y lo que les mencionaba también, adicionar muestras. Igual aquí,
Deja que me ajuste con una muestra adicional. Por favor, si tienen preguntas, las pueden ir escribiendo y Rocío, a ver, ¿me puedes ayudar a leerlas, por favor? Mientras voy terminando esto para hacer la siguiente corrida. Sí, claro. Ese es un capricho. En este caso, quizás... Ah, claro, que tenemos que ajustar mejor. Voy a agregarle una muestra acá. Y otra muestra aquí. Pero como les digo, mucho tiene que ver el conocimiento de su yacimiento. Rubén, tenemos una pregunta de Xavier Vila, una ¿Ya? consulta. ¿Las interpretaciones las tengo que hacer en esta ventana o puedo usar las digitalizadas previamente? Ah, Javier, por eso mencionaba, tú puedes generar las secciones automáticas, que todos hacemos tradicionalmente generamos secciones sistemáticas cada 20 metros, 25 metros, depende de cada yacimiento. Y lo que puedes hacer aquí es referenciar las imágenes y ayudarte, ¿no? Si tú tienes ya las interpretaciones y en este caso le tendrías que dar muestras adicionales, ¿no? Porque en este caso yo no tengo y el software está calculando automáticamente. Pero si tú tienes una interpretación previa, sería mucho mejor. Entonces tú ya le das le adicionas las líneas como estuve realizando, o quizás también adicionarle muestras simplemente para que haga la ponderación. Entonces sí puedes trabajar. Entonces Luis miren, Cejas nos pregunta, ¿para estructuras subverticales es el mismo procedimiento? ¿Se puede agregar taladros de producción? sí puedes trabajar con muestras. Entonces, pero si ustedes quieren, yo no pude hacer una demostración con betas, pero los que quieren, después de esta reunión me pueden enviar algunos datos y les puedo ayudar a hacer la generación. Pero sí es posible, no solamente se puede limitar a mantos, pero ya les dije, no depende de si solamente puede generar horizontales, como en este caso que son mantos, sino también puede generar en las estructuras. Entonces, si ustedes tienen data, después de este webinar, me pueden enviar y podemos trabajar juntos, ¿no? Y les puedo ayudar a generar en su modelo. Entonces, miren, ya les he dado unos puntos, unas guías. Entonces, vamos a generar ya. Vendría a ser la Vein Surface 3. Tenemos otra pregunta de Yerko Simix. ¿Se ¿Ya? puede agregar una superficie de tendencia a las vetas? ¿No a un plano, una superficie regular? Sí, también. Aquí hay una herramienta, dice Add Trend Points. Entonces, tú le puedes indicar qué tendencia necesitas, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí ya hemos adicionado. Vamos a cortar de nuevo. Ya. Miren, el último que hemos creado es el Vein Surface 3. Entonces vamos a desactivar los anteriores. El último vamos a mantener. Miren, donde hemos agregado los puntos y las muestras, ha ayudado a hacer una tendencia. Miren, aquí hemos considerado que lleve ese alineamiento y lo ha trabajado de esa manera, ¿no? Acá también le hemos puesto una muestra
y también ha respetado esa tendencia. Esa creo ya la vimos. Acá también, miren, ha respetado la tendencia que le hemos dado. En esta sección también podemos ver. Aquí también. Bueno, aquí no hemos adicionado ninguna. Entonces, sí, es posible adicionar puntos de control. Y como lo mencionaba Javier, ¿no? Si tenemos una sección, mucho mejor. Mientras tengamos más herramientas que nos ayuden a interpretar, mejor. Lo que necesitamos nosotros es acelerar en la generación del modelo. Entonces, si lo tenemos, grandioso, ¿no? Pero como les menciono, este es por betas, ¿no? O sea, ¿eso qué significa? Solamente podemos generar un modelo automático a la vez, ¿no? Si ustedes tienen una base de datos, tienen unos drill holes y quizás tienen enumeradas las betas, acá irá pues en la columna lead será betas y en los valores ya no será siltstone, sandstone, sino serán los nombres de sus estructuras. Entonces eso significa que solamente podemos generar un modelo a la vez, ¿no? Kevin Entonces, Yorkin pregunta, ¿este criterio se puede aplicar para estratificación en calizas? claro, lo que estamos haciendo ahora es un modelamiento de mantos. Este modelo que manejamos es mantos, ¿no? El ejemplo que tenemos del tutorial. Entonces, no hay restricción para la generación del modelo. Ya les estoy enseñando, puede ser los códigos pueden ser alfabéticos o numéricos, pero necesitan tener una base de datos ordenada, ¿no? Después, miren, hemos visto que se proyecta, podemos, podemos delimitar también, ¿no? Entonces, los límites podemos bajar aquí. Vamos a poner a 50. Y vamos a hacer una precisión adicional, a ver, ¿dónde? A ver, podemos hacer una precisión aquí. Adicionar puntos. Y hemos reducido 50, entonces hacia los bordes tendría que reducirse nuestro modelo, ¿no? Otra vez lo expandimos el modelo 4. Listo. El anterior llegaba hasta aquí. Hemos reducido la distancia a 50 porque el anterior era 65 y se redujo, ¿no? Hemos adicionado más puntos y hace una nueva corrida. Entonces, como ustedes verán, no es complicado, tiene herramientas adicionales y podemos hacer edición de muestras. También podemos determinar los límites con polilíneas. Entonces, si ustedes desean, después de este webinar se ponen en contacto y podemos hacer una prueba. Como uno de ustedes preguntó si se podía hacer en estructuras, en vetas verticales, esto no tiene condición, horizontales, verticales, con azimut, con inclinación. Siempre y cuando tengamos todos los datos que he mencionado, podemos generar, ¿no? Y lo mejor, que también lo podemos editar y también darle líneas de tendencia y limitarlas, ¿no? Pero también necesitamos darle ayuda al software. Por eso es que, por eso es que somos Rohan geólogos, Juárez ¿no? pregunta, al ¿Perdón? momento de realizar las ediciones,
¿Qué ¿Ya? pesa más, el modelamiento, el string o el tramo de sondaje? No, les da el mismo peso. Si ustedes ven, miren, vamos a abrir el primero que hemos creado. Miren, este es el primero que hemos creado, sin darle una línea de tendencia, nada. Entonces siempre, y les mencionaba, ¿no? La incertidumbre, ¿qué significa? Que mientras está más próximo a cero, lo que va a hacer el software es ajustarlo eh, al límite, al máximo límite que tiene, en este caso, el contacto del Silstone. Pero si llegamos a uno, pucha, simplemente lo que va a hacer es ajustarse, pero en referencia a todas las muestras. Bueno, quizás en alguno de los casos la incertidumbre haga pasar por este lado porque necesita ajustar más esto, ¿no? Pero cuando nosotros adicionamos muestras y strings, lo que estamos diciéndole al software es que le dé el mismo peso. Y miren, se mantiene. La línea siempre se mantiene por el mismo punto en el contacto. Pero ya utiliza como ayuda las muestras que hemos adicionado o las líneas que también le hemos ayudado para que generen, ¿no? Y mira, y no es que pase por las líneas, ¿no? Sino ajusta, empieza a interpolar todos los puntos con el contacto, ¿no? No es que respeta también mi línea, sino utilice esos puntos de ayuda. Entonces, sí tiene el mismo peso, miren, siempre la intersección, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es ponderarlo y ajustarlo. Pero si nosotros ajustamos a un valor 0,01, va a ser mucho mejor el ajuste. Y también lo que podemos hacer es cambiar la resolución. Ahorita yo estoy poniendo en una resolución media. Si ponemos en high, very high, el proceso va a demorar más, pero vamos a tener mucho más suavizado, pues, ¿no? Más generación de triángulos. Joel Entonces, Martínez dice, ¿es posible ver el sólido en abatimiento de 10 metros? perdón, ¿Es posible ver el sólido en abatimiento de 10 metros? eh, abatimiento. A ver, ¿a qué se refiere con abatimiento? ¿Le puedes dar audio? Eh, bueno, Rocío, estoy viendo las preguntas también. Hay un montón de preguntas. Amor, ¿qué significa eso? Sí, mi consulta era si es posible ver el abatimiento en tres secciones juntas. O sea, desactivar el clipping, quizás te refieres a eso. Correcto. Ajá. Pero yo definir el abatimiento. Sí, pues, ¿no? Si tú cuando elaboras tu wireframe, no sé, supongamos manualmente, utilizas tú de referencia las secciones que están más próximas. Eso me Es imagino que que te refieres. lo que yo me veo, lo que yo veo es una línea, digo. No veo la tendencia del sólido lateralmente. Ah, ya. Mira, lo he estado desactivando, pero vamos a verlo ya. Entonces, ahorita yo tengo esto. Esta es la última sección, el último wireframe que hemos generado. Si te refieres a eso, sí podemos verla. Si no, para que se vea como la diferencia entre lo que estábamos generando
Es por eso que estuve activando sección en sección, ¿no? Entonces, este es desde el primer modelo que generamos, como nosotros pusimos que corte, activamos el remover debajo de 1 metro. Mira, generó con huecos, ¿no? Con vacíos. Entonces, a medida que fuimos cambiando el modelo, fuimos mejorando y esto va cambiando, ¿no? Pero, una vez más les digo, lo puse de esa manera para que veamos de que cómo se está modificando. O sea, para que se vea de verdad cómo se está generando el modelo. Para que se vea que sí funciona, ¿no? No vi otra manera de explicarles de que cuando modificamos entre sección y sección, funciona mejor, ¿no? Ahora, yo les mostré entre sección y sección. También pues, ustedes pueden generar. Ustedes podrían generar secciones este-oeste y también ayudar, así como he empezado a hacer las líneas de tendencia de norte a sur, ustedes pueden usar de este a oeste, ¿no? Y mejorar y que no sea tan notorio los hoyos, no sé. Eso ya depende de la geología es caprichosa, pero ayudaría a mejorar nuestro modelo, ¿no? Para tener un modelo bueno antes de comenzar la estimación. Si alguien tenía una pregunta. Tenemos una pregunta de Jonathan Andrade. ¿Se puede agregar datos estructurales? Se puede agregar datos estructurales. Claro, si tú tienes límites estructurales, podrías cargarlos dentro de esta wireframe y limitar. No, una vez que generes esto, lo que necesitas hacer si tienes límites estructurales, hacer operaciones booleanas, pues, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo fallas que limiten todo este manto, entonces una vez que yo genero, optimistamente, no sé, pues le pongo un límite para mi modelo de alcance de 100 metros y esto me va a dibujar hasta aquí. Pero yo sé de que tengo dos fallas que limitan a este manto. Entonces después de eso puedo hacer operaciones booleanas y cortarlo, ¿no? Recuerden que siempre un modelo, utilicen el software que usen, tienen que darle los ajustes, pues, ¿no? Si ustedes le dan un alcance de 100, lo va a poner pues 100. Entonces ahí entra el trabajo del geólogo, ¿no? A darle Kenny Yorkin pregunta, ¿se puede hacer los linkeos por leyes en calizas? Asimismo, el software te permite interpretar la data de litología o corregir la data. el linkeo. ¿Quién hizo esa pregunta? Kenny Yorkin. Kenny Yorkin. Se puede hacer los linkeos por leyes en calizas. Asimismo, el software te permite interpretar la litología, corregir la data. No sé, tendrías que asignar valores. No sé, me imagino de que para empezar por leyes. Sí, pues, no sé, tendrías que hacer tramos, identificar tramos, entre qué tramos necesitas y asignarles un código, ¿no? No sé, si tienes un sondaje, buscar en tu litología y asignarle un código. Yo creo que sí se podría. Entonces, todo depende de la organización de su data, ¿no? Bueno, ¿algo adicional más hay para mostrarle algunas herramientas que tiene el Ribbon Geology? Rosa Ramos dice, ¿es posible agregar y considerar soportes de canales en el modelamiento implícito? Claro. Recordemos de que
el modelamiento no solamente se hace con... En sí, lo que utilizamos son muestras, pues. En este caso, lo que el software está haciendo es, este campo de litología lo está reconociendo como un tramo de muestra. Y hace un momento les mencionaba, ¿no? Si tenemos una base de datos para modelar una beta, vamos a tener sondajes, pero también vamos a tener canales. Y en ese sentido, nosotros también a los canales para mostrarlos en el estudio RM lo consideramos como pseudosondajes, que tiene una ubicación espacial, un from y un to. Entonces, ¿qué ancho va a ser? El ancho de su potencia. ¿Y qué código identificador va a tener? El nombre de la estructura. Igual en nuestros sondajes, cuando armamos una tabla de base de datos, este intercepto, ustedes pueden asignarle un nombre, pues no sé, se me ocurre Romina. Y en los canales también, pues, asignarán en la columna nombre de beta, Romina, ¿no? Que es lo que y adicionalmente un código de identificación, ¿no? Que es la única manera para poder filtrar o separar las estructuras, porque no solamente con un sondaje se corta una estructura. Los que trabajan en mina, en underground, con un sondaje puedes cortar 2, 3, 4 estructuras diferentes. Y por eso es que tienes que tener ordenado que el impacto, el tramo, qué tipo de estructura es y asignarle un código. Y lo mismo en los canales, pues, ¿no? Entonces, a la pregunta sí, pues sí le podemos agregar canales, ¿no? Después, ¿quién más? ¿Hay otra pregunta? Ana Pomasino pregunta, ¿se puede expandir o ampliar el sólido en las partes extremas? Sí podemos. Si le ponemos más condiciones, por ejemplo, a ver, vamos a probar aquí. Supongamos de que si queremos expandirlo, no sé, hace un momento les mencionaba de que en los límites habíamos considerado 65 metros y ahora ya lo estábamos considerando con 50. Pero supongamos que yo quiero, como mencionaba Ana, es que yo quiero cerrar esto. Entonces también le podemos asignar una muestra adicional. Mucho más pequeña. Y este extremo quizás también adicionarlo una muestra mucho más pequeña. Entonces voy a volver a... ya. Pero también déjenme recordarles algo. Ustedes pueden hacer eso. Entonces la pregunta de Ana. Rudel, pero tú le habías puesto de límite 50 metros. Pero sí, le puse como límite 50 metros de la última muestra. Entonces, nosotros al adicionar puntos, lo que va a hacer el software es considerar esta como la última. En tal sentido, si hacen eso, también deberíamos reducir, no sé, pues a la mitad. Ya que le puse a la mitad, vamos a poner 25. Y generamos... Y ahora sí el ajuste es mucho mejor. Entonces le adicioné, le puse 25 metros, cada cuadrado es 5, 10, 20, 25. Mi ajuste es perfecto y ya no como lo consideraba como una muestra.
Entonces, ustedes le pueden empezar a poner los límites. ¿Y aquí por qué aparece esta parte también? Debe haber, este sondaje debe estar más adelante, ¿no? Entonces, si le quitamos el clipping, entonces está tomando como referencia esta muestra, pues, ¿no? Entonces, como les digo, tienen que empezar a editar, pero lo que nos ahorra el tiempo es en que ya no vamos a estar modificando las strings y empezando el linkeo, ¿no? Sino mucho más rápido, ¿no? Entonces, el Studio RM ahora ya cuenta con el modelamiento implícito, ¿no? Y también están trabajando en la generación. Muchos de ustedes dirán, oye, pero hay veces que yo necesito generar, no sé, pues junto con las cajas, dos modelos o dos modelos a la vez para que no haya traslape. Sí, también se está trabajando y va a salir en la siguiente versión, ¿no? Para ya no solamente trabajar con una estructura, sino con dos. Efraín Victorio pregunta, ¿cómo puedo trabajar cuando tengo varios segmentos mineralizados? ¿Debo trabajarlo uno a uno o lo puedo trabajar en grupo? Varios segmentos mineralizados. Efraín, mira, no sé, si tus segmentos mineralizados son, se me ocurre de que si son diferentes estructuras, los tendrías que trabajar individualmente. Pero si hablamos de una estructura de nombre A que tenga un tramo de desmonte, de estructura A que sea de 50 centímetros y la estructura B de otros 50 y dentro de estas dos estructuras hay una zona de desmonte de 1 metro, quizás tengas que agrupar esas dos. Hay una opción que permite en el estudio RM, quería mostrarles también en el Geology, que es la agrupación, ¿no? Antes teníamos, para agrupar teníamos que cambiar. Y creo que ustedes, Efraín también, ¿no? Básicamente cuando hacen un modelo, o lo que pasa en las minas, ¿no? Empezamos a poner un determinado tipo de litología y andesita fina, andesita gruesa, andesita ocoítica, no sé. Entonces esta opción de agrupación también te permite agrupar toda esa familia de andesitas en una sola, pues, ¿no? Para que te facilite tu modelamiento. Porque quizás puedas modelar tú que estos sean diques, ¿no? Y puedas hacer un modelamiento de diques también y agrupando las estructuras. Entonces, eso quería mostrarles después de esto, pero creo que hay más preguntas, ¿no, Rocío? A ver, nos preguntan, ¿los puntos y muestras se salvan en la base de datos? ¿Se guardan? Sí, miren, automáticamente se generó un Bain Pons DB Holds. Si yo desactivo esto, miren, tengo, si vemos en Loaded, cuando esté inclinado es que todavía no se guardó. Entonces, nosotros podemos guardarlo. Entonces, esto también se genera automáticamente. Gracias por la pregunta. Sí, se pueden salvar. Entonces, podemos tener un respaldo de cómo hemos creado y con qué puntos adicionales, ¿no? Y cada modelo que van generando así, pues, lo tienen que guardar. Ya saben ustedes, los que usan el estudio de RM, cuando aparece así, no está guardado, ¿no? Cuando está inclinado. Edison Morales pregunta, buen día, ¿y cómo podemos limitar el modelo? Es decir, ¿hasta dónde va a tener continuidad la estructura? Ah, hace un momento les mencionaba el límite. Acá, en Boundaries. Pero lo que les estoy mostrando es algo rápido, ¿no? También nosotros podemos construir límites. Podemos digitalizar un perímetro. O podemos utilizar un archivo de polilíneas que ya tengamos listo.
Entonces, nosotros podemos generar un límite con polilíneas, en este caso dentro de cada sección, y automáticamente nos va a ayudar, ¿no? Entonces, una manera es lo que les estoy mostrando, el alpha shape. También hay por Arithmetic Square, que es por cuadrados, por el radio y intercepciones radiales, ¿no? Entonces, hay más herramientas, pero como les menciono, los que están interesados, no sé, pueden enviar su data y en estos días podemos trabajar y ayudarle en la generación de sus modelos y probar esta herramienta, ¿no? Que no muchos conocen. Entonces, tienen nuestros datos y nos pueden escribir y después de este webinar les puedo ayudar, ¿no? Quería mostrarles también yo sé que va a quedar muchas preguntas al aire, pero lo de la... Voy a revisar después del webinar. O a ver, una pregunta más, Rocío. Pregunta Diego Vélez, buen día. ¿Qué tan confiable es modelar de manera implícita con respecto a la explícita? ¿Cuánto tiempo se puede ahorrar? Diego, mira, de manera explícita, en este modelo, nosotros podríamos tener que interpretar, hacer nuestra string sección por sección, uno por uno. Primero tendría que hacer acá todo mi string, pasar a la siguiente sección, hacer todo mi string, y así sucesivamente. Y ese es el famoso modelamiento explícito. Una vez que termino mis strings en todas mis secciones, tengo que hacer el linkeo. Y si voy a empezar a hacer el linkeo, voy a demorarme más. Entonces, no sé, se me ocurre que estaríamos ahorrando de la manera clásica o tradicional, con el modelamiento implícito, horas de trabajo, ¿no? Y simplemente, cuando ya generes el modelo, adicionar puntos como hicimos o canales para ajustar tu modelo. Y ahora, como lo mencionaba Javier, si tú tienes tus secciones sistemáticas, sería mucho mejor, porque adicionarías puntos de control y ya seguiría esa tendencia, pero ya no estarías dibujando una string sección por sección y después hacer el clásico linkeo, ¿no? Entonces te va a ayudar un montón definitivamente. Bueno, yo sé que van a quedar muchas preguntas, pero me comprometo en responder a cada uno y los que quieren, los que están interesados en esto, como les dije, no solamente funciona en mantos, también, como lo mencioné, en estructuras, ¿no? Y no solamente hay una aplicación de delimitar, ¿no? Sino hay varias, ¿no? Que les mostré, pero como les digo, ya tienen mi correo para contactarme, de Giselle y de Rocío, ¿no? Que somos del equipo de geología. Les quería mostrar, bueno, vamos a guardar. Entonces eso con respecto al modelamiento implícito. Bueno, nosotros hace un momento les mencionaba de la agrupación, ¿no? No creo que nos va a alcanzar a mostrar todos. De estos dominios les voy a mostrar. Entonces, el primero es compósito. Bueno, este compósito no es tan usado. Muchos ya saben usar el compósito
dándole una distancia determinada con controles de litología. Hay compósitos por alturas de banco. Y este es un compósito con rangos de mineral, ¿no? Determinar zonas de mineral y de desmonte, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo se usa esta asignación de grupos, ¿no? Yo, por ejemplo, ya he cargado los sondajes, pero a mí me interesaría mucho, supongamos que tengo dos zonas de mineral. En este caso, por ejemplo, yo necesito juntar estas dos litologías, que es basalto, el verde oscuro, el verde claro es una brecha y el siltstones, el color caqui, ¿no? Supongamos que yo necesito generar, yo tengo identificado que estas dos zonas son mantos que albergan mi zona de mineralización. Y supongamos que yo solamente quiero hacer un solo modelo de esto, pero para no asignar manualmente, yo puedo juntar estos códigos y darle un solo valor. Entonces, vamos a ver que nosotros tenemos acá lead, sandstone, siltstone y brecha. Entonces, la idea sería generar una columna adicional y darle un código para que se diferencie, ¿no? Y, no sé, hacer un modelamiento implícito de esta zona. Entonces, siempre me pide una tabla de drill holes. En este caso, yo le voy a decir de que necesito hacer una agrupación en litología. Y acá le puedo poner lit 2 para diferenciarlo, ¿no? Entonces, a este lit 2, yo le voy a decir, ok, ¿cuáles yo quiero adicionar? Habíamos dicho la brecha y el siltstone. Entonces, yo le puse código 2. Le puedo cambiar, que no sea group 1, ¿no? Sino que le puedo decir que se llame zona mineral. Oh, min zone. Min zone. Y guardamos. Entonces, hemos chancado. Deberíamos tener, miren, hace un momento solamente teníamos el lead. Ahora ya tenemos el lead 2. Y en la zona de siltstone y brecha, ya lo diferenció. Min zone. Entonces, supongamos que ustedes en la práctica tienen andesita A, andesita B, andesita C. Podrían generar un nuevo campo y ponerle simplemente andesita, ¿no? Para que nos ayude a hacer nuestra interpretación mucho más fácil. Entonces, de esa manera funciona la agrupación, ¿no? Entonces, pueden generar, ustedes pueden determinar qué nombre le quieren asignar, ¿no? No solamente se hace con valores alfabéticos, sino también numéricos, ¿no? Alfanuméricos. Bueno, otra herramienta que les quería enseñar era, vamos a descargar esto. Holes. Miren, ¿cómo funciona esto? La asignación.
muchas veces nosotros teníamos el problema de que antes, como por ejemplo, encontrábamos una litología vacía, o cuando estamos haciendo una interpretación de secciones, vemos de que, pucha, se confundieron en asignarle un código de litología y es imposible que un tipo de roca esté en ese tramo, ¿no? Y lo que hacíamos tradicionalmente es volver a la base de datos, cambiarlo y volverlo a cargar. Entonces, eso no es necesario. La asignación en este caso es inmediata, ¿no? Yo tengo todos los códigos. ¿Ya? Tenemos basalto, breccia, sandstone, siltstone. Carga toda la tabla de lead. Pero yo veo que en este tramo no tengo asignado un tipo de litología. En este caso ya no tiene la leyenda, sino tiene este código. Miren aquí, en el lado izquierdo. Basalto es color celeste. Entonces, lo más probable es que a esta parte no le han asignado o no le han puesto el código. Entonces, select mode, selecciono todo este tramo y le digo, ¿qué? Ahorita no tiene un color, ¿no? Entonces yo le voy a decir, te quiero asignar un tipo de litología. Selecciono y lo más probable es que sea basalto. Selecciono basalto y le asignamos basalto. Y se cambia inmediatamente. Entonces, quizás encuentro otro error. Quizás esta parte de aquí no es basalto, sino es la continuación de una brecha. Igual, y asigno. Y automáticamente se cambia. Entonces, y esto se cambia inmediatamente a las tablas, ¿no? Entonces, la asignación de litologías también antes era complicado, pero ahora es interactivo, ¿no? Tú mientras vas haciendo tu interpretación y si hay algo que no cuadra, lo puedes asignarlo, ¿no? Bueno, yo creo que nos ganó el tiempo. Muy bien, discúlpenme, he tenido problemas con el internet. Disculpen por la tardanza. Como les mencionaba, sé que va a quedar muchas preguntas. Quería mostrar la del Grayscale, pero vamos a organizar otro webinar y vamos a continuar viendo las herramientas que faltan. O ustedes también, ¿no? Nos pueden sugerir en qué estarían interesados, en qué tipos de webinar, qué temas, y para organizar nosotros. Entonces, les agradezco su atención. En la pantalla estoy mostrando los nombres de los consultores que estamos a cargo de geología. Les agradezco su atención.